estos días que estuvimos como muy tranquilos en casa, y bueno, la oración que tuvimos en esta semana, los devocionales, lo llevan a uno a confrontar su vida espiritual, y es bien importante que eso suceda. Y viendo el modelo de Jesús, lo que Él representa para el ser humano, expone nuestra necesidad cada vez más por Él. Amén. Expone nuestra necesidad cada vez más por Él. Y entonces, qué bueno cuando podemos ser confrontados a través de su palabra. Los evangelios tienen un contenido tan importante de lo que fue la vida del Señor Jesús, y realmente ese modelo es el modelo a seguir por cada uno de nosotros como cristianos. Amén. Claro, fallamos, claro, van a haber momentos de crisis, de luchas, van a haber momentos muy complicados en nuestra vida, pero cuando nos detenemos nuevamente a mirar que Jesús es nuestro modelo, realmente es donde vamos a ver nuestra insuficiencia, donde vamos a ver nuestras falencias en nuestra vida, y es volvernos a Él, es buscarle a Él, porque es la única necesidad hoy y esa sed que requerimos para vivir una vida que pueda ser agradable al Señor. Amén. Entonces, en Lucas 17, del 1 al 10, es muy hermoso este pasaje, porque ya el Señor estaba de cara a la Pascua. Y recuerden que ahí fue cuando vino la última cena y ya fue aprendido, y después el sacrificio en la cruz. Amén. Y dice 17, 1 al 10, aquí sí que hay un contenido espiritual bien interesante para nosotros. Dice: luego dijo Jesús a sus discípulos: los tropiezos son ¿qué? Inevitables. Son inevitables, pero hay un pero hay de aquel que los ocasiona. Amén. Más le valdría, mira este juicio, más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello, que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que mira cómo el Señor nos alerta para que estas cosas no sucedan. Así que cuídense de esa forma en que vamos a hacer tropiezo para otras personas. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, ¿qué? Perdónalo. Y estas 2 jueves hemos estado hablando del perdón, y mira, el Señor nuevamente nos lo coloca al frente nuestro. Aún si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. Qué duro eso, ¿no? Perdónalo, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con los discípulos? Entonces los apóstoles le dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. ¿Qué estaba pasando ahí? Los apóstoles dicen: ese es un punto muy alto, ¿no? Nosotros no hemos hecho eso. Nos ha quedado difícil hacerlo. Así es de que, Señor, necesitamos
fe, que aumente la fe que tenemos para poderlo lograr. En medio de todo, muy espirituales ellos, ¿sí o no? Si ustedes tuvieran, dice el Señor, una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Pero mira cómo el Señor los lleva a ellos también a pensar en el bienestar del servicio. Mira cómo el Señor los hace reaccionar. Ok, les voy a aumentar su fe, pero mire lo que va a suceder más adelante cuando ustedes realmente puedan enfrentar crisis en sus vidas, en su ministerio y en su caminar en el mundo. Dice, supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso no se le dice, ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿No se le diría más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno y después tú podrás cenar? ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Vamos a trabajar este pasaje que realmente nos habla de servicio, nos habla de fe, nos habla de entender que vamos a tener tropiezos en la vida, pero que también esos tropiezos no pueden afectar la relación de otros con el Señor. Y perdonar, que es lo que muchas veces ha complicado la vida de muchos de nosotros. Amén. Ahora, el Señor es muy hermoso cuando está preparando a través de estas enseñanzas a sus discípulos. Ahora, este mensaje fue para ellos, pero hoy es ¿para quién? Para nosotros. Amén. Fue para ellos, ahora es para nosotros y tenemos que trabajar en ello. Amén. El Señor desafía a los discípulos a que tengan y hagan lo mejor a través de un buen testimonio. Es un buen discipulado, ¿cierto? Les advierte del peligro sobre la ofensa. Los desafía a perdonar sin límites y los llama a la humildad en el servicio y a una constante y permanente vigilancia de su fe. Amén. Y todo esto con el ánimo de que pudiesen caminar esa milla extra que muchos de nosotros hoy en día como cristianos tenemos que dar. Amén. No sé si tú la has dado, no sé si hoy nosotros no nos podríamos llamar esos siervos inútiles, porque ante Dios hemos hecho lo que tenemos que hacer y más de eso, hemos corrido esa milla extra. Amén. Y entonces tampoco es que el Señor nos vaya a felicitar por eso. Es importante en nuestra vida cristiana poder hacerlo. Amén. Y hoy podemos reaccionar y pensar sobre a cuántas personas realmente nosotros hemos hoy llevado a Cristo. Amén. En Lucas 17, 1, 2 dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, los tropiezos son inevitables,
O sea, muchos de nosotros en nuestro recorrer cristiano entendemos eso que está hablando la palabra de Dios. Amén. Hemos caído, hemos tenido tropiezos, nos ha faltado nuestra fe, muchos queremos como hacernos a un lado porque creemos que la vida cristiana es una vida llena de situaciones que nos meten en cintura, de muchas exigencias, y entonces queremos como salirnos de ahí para poder seguir viviendo la vida que antes de conocer al Señor nosotros llevábamos. Pero el Señor nos mete en cintura, el Señor nos está hablando de la importancia de que no le corramos, ni lo huyamos, ni nos desanimemos en los momentos que tenemos que enfrentar todo ese tipo de crisis. Amén. Y entonces dice, pero hay, si tú has pasado por tormentas, por dificultades, por situaciones complicadas en tu caminar cristiano, ¿cierto? Solamente es la forma en que maduramos ante las situaciones que se nos presentan continua y diariamente, que tenemos que enfrentar. Hay luchas, hay batallas todos los días. Hay momentos difíciles. Eso no es de hoy, ni va a ser de mañana, porque aún todavía estamos en el proceso de caminar hacia una perfección y hacia una santidad. Y mientras esto lo logramos, vamos a tener que pasar por dificultades. Amén. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida del ser humano. Pero aún más para nosotros como cristianos, porque tenemos que dejar y soltar muchas cosas del mundo que realmente no tienen ningún valor, pero que sí nos apartaron de una relación con el Señor. Amén. Y entonces vendrán esos tropiezos, pero más le valdría, dice acá la palabra, el Señor, en lo que les está hablando a sus discípulos, ser arrojado, mira ese juicio del Señor, ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello, que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Ahora, ¿cuáles son esos pequeños que habla la palabra del Señor? Esos pequeños son los que están hasta ahora iniciando un proceso en su vida cristiana, que son débiles en la fe y que nosotros tenemos que, como maduros en la fe, tenemos que ser testimonio para esas personas. Amén. ¿Qué dice acá? Mira el amor del Señor por esos y el cuidado del Señor por esos pequeños. Qué amor tan grande, ¿sí o no? Mira de la manera como los cuida, pero la forma como el Señor envía el mensaje de protección hacia ellos cuando nosotros realmente no cuidamos a aquel débil en la fe. ¿Sí? Entendamos esa parte, mis hermanos. Es una amonestación de juicio de parte del Señor en aquel que ocasione los tropiezos con esa condición aterradora. Ahora, cuando habla de ser tropiezo, la palabra tropiezo viene del griego escandalón, ¿sí? Empieza con S y K. Qué escandalón, ¿no? Cuando nos hacen caer por ahí. Pero viene del griego escandalón, que se refiere a trampa o a cebo para hacer caer a alguien. Amén. Para hacer caer a alguien. Ese es
Esa es la palabra escandalón, en la cual nosotros tenemos que como tenerla muy presente en nosotros, porque también muchas veces con nuestro testimonio hemos hecho que muchos se aparten del Señor. Amén. Hemos hecho que muchos se aparten del Señor, empezando por los nuestros, por nuestra familia. Ahora, podemos estar tranquilos de decir que hemos hecho un buen trabajo, pero es que el buen trabajo no puede ser selectivo, esto es para todos. ¿Sí me hago entender? Solamente estamos llevando un mensaje a nuestra familia, o también estamos llevando un mensaje a aquellos que nosotros creemos que realmente tienen esa necesidad de conocer a Cristo. Porque nos cansamos, porque les insistimos, porque les predicamos, porque no entendieron. O sea, tantas cosas que realmente muchas veces soltamos porque creemos que nosotros somos los que tenemos que influenciar la vida de los demás, sin entender que cuando lo hacemos tenemos que entrar en oración para que sea el toque del Espíritu Santo de Dios quebrantando los corazones del ser humano. Amén. Empezando por el nuestro. Entonces, aquí el Señor se refiere a esos creyentes más vulnerables y más débiles. Marcos 9:42 reafirma en este escrito Marcos lo que escribió en Lucas. En 9:42 dice, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Ahora, hay una gran responsabilidad de nosotros de ser testimonios para muchos. Hoy, la verdad que es necesario hacerlo. O sea, la gente, cuando tú hablas de que eres cristiano, inmediatamente se inicia un seguimiento, ¿no? A ver cómo hablas, cómo te ríes, cómo te vistes, en fin. Empieza un seguimiento ahí, un escaneo cuando hablamos de que somos cristianos, porque es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. Amén. Entonces, tenemos que entender que la gente de todas maneras nos va a estar mirando, nos va a estar muy pendiente de lo que nosotros somos como cristianos, y de ese testimonio depende también de que muchos puedan llegar al Señor. Lo segundo es que el Señor nos habla de un perdón ilimitado. Lucas 3:4. Lucas 3:4. Dice, así que cuídense, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aún si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, ¿qué dice el Señor? Perdónalo. Tremendo ese estándar que pone el Señor. Ahora, ¿por qué el Señor habla de 7 veces? Porque la costumbre en los rabinos y la costumbre judía era de perdonar hasta 3 veces. Y el Señor quiebra ese concepto diciéndole a Pedro hasta 7 veces. Es más, vamos a quebrar todo ese concepto de lo que el pueblo judío piensa y vamos a hacerlo nosotros a mi manera. Pero ahora la pregunta es, ¿tú puedes
llegar a hacer esto que el Señor estableció, de poder perdonar a alguien que te ha hecho daño esas 7 veces y en el mismo día? Si muchos no hemos perdonado, aún todavía no hemos perdonado y llevamos cargando un dolor de años y no hemos podido perdonar, ¿será que tú puedes perdonar esas 7 veces que la palabra del Señor nos está diciendo hoy? Son puntos muy altos, pero importantes en nuestra vida cristiana. Amén. Ahora, y para poder hacerlo necesitamos, ¿cierto?, el amor del Señor. No, de lo contrario no se puede hacer. Es muy complicado. Si no hay ese amor del Señor en nosotros y no entendemos lo que Él hizo en la cruz, va a ser muy complicado. Ahora, tenemos que entender algo que es muy importante sobre el perdón. El perdón es la decisión que tú y yo tomamos de soltar a quien nos ha hecho daño. Pero muchos, después de que han hecho daño, están buscando una reconciliación. Amén. Y no es que no sea importante y necesaria, claro que sí, pero hay 2 aspectos que tenemos que tener en cuenta. Y el primero es que la reconciliación viene con el perdón, pero la reconciliación también no puede venir. Yo puedo perdonar, pero no me puedo reconciliar. ¿Sí me entienden eso? O sea, sería como un juego de palabras y decir, pero ¿cómo? Si perdoné y no me voy a reconciliar. Hay 2 aspectos ahí que son muy importantes para tener en cuenta. En el caso de un adulterio, ¿se puede perdonar o no? Yo tomo la decisión de perdonar, pero no de reconciliarme. Pero yo me puse a cuentas con el Señor. Ahora, ¿la reconciliación es de 2 o no? Entonces, yo tomé la decisión de perdonar, de ponerme a cuentas con el Señor, mas no de reconciliar. ¿Qué son los límites que muchas veces hemos hablado a través del perdón? Que son muy importantes. Porque hay personas que por su propio bienestar toman una decisión, en el caso de la infidelidad, del maltrato físico, del maltrato psicológico, en la cual dicen, con esta persona hasta aquí llegamos. Y siguen toda su vida cargados por lo que pasó. No han tomado la decisión de perdonar. Se separaron y siguen con el dolor y no perdonan. Entonces veamos el caso contrario. Se perdona por mi bien, ¿cierto? Suelto a la persona que me ha causado la herida, pero continúo con mi vida. Amén. Entonces muchas veces cuando fallamos, lo primero que buscamos es la reconciliación para después hablar del perdón. Y se tiene que hacer al contrario. Decidir perdonar para hablar después de una reconciliación. Amén. Si estoy ahí como, si fui claro o no, o si hay alguna duda, levantemos la mano que estamos en confianza. No se preocupen por ello. Efesios 4, 31 al 32. Efesios 4, del 31 al 32. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien que sean bondadosos y compasivos unos con otros
y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Amén. Ahora, es aquí donde ese modelo de Dios es importante para avanzar en nuestra vida cristiana. Amén. Es ahí donde decimos, solo no lo voy a lograr. Señor, tengo la necesidad de ti para poder perdonar. Por eso los apóstoles, ¿qué le dijeron? Aumenta nuestra fe, Señor. Esto es difícil, esto nos queda grande. Y a nosotros, hoy en día, tú puedes hablar con muchas personas hoy en día que han sido heridas, que todavía guardan ese resentimiento y ese dolor y no han podido perdonar. Ahora, en ningún momento del ponerme a cuentas con el Señor, no estoy llevando a ser un juzgador de quien me hizo daño, de ponerlo a cuentas con el Señor. Es mi relación con el Señor la que importa. Eso es, amén, iglesia, es mi relación. Por eso el Señor dice, ven y pongámonos a cuentas. El Señor no está diciendo en Isaías, ¿quiénes le hicieron daño? Y tráigamelos aquí, porque el Señor va a trabajar individual también. Por eso su palabra dice, mía es la venganza, yo pagaré. Dejemos todo en las manos del Señor. Pero hay que sanar los corazones heridos, hay que sanarlos porque hay mucho resentimiento, hay mucha violencia, hay mucha frustración. Hoy en día todo lo que está pasando en el mundo entero no es más que el resentimiento de mucha gente por mostrarse, por querer como avanzar en cosas que realmente se reprimieron en su vida y a través de la violencia quieren mostrarse de que ellos quieren ser, quieren mostrarse al mundo que los ha oprimido, que los ha ocultado y que supuestamente para ellos les ha hecho daño. Amén. Entonces está claro lo del perdón y la reconciliación. ¿Sí? Ahora, es ahí donde realmente nosotros tenemos que tener en cuenta que muchas veces exigimos el perdón, muchas veces queremos que el perdón se torne en una obligación del ser humano hasta cuando nos toca perdonar. Amén. Queremos que nos perdonen, pero cuando me toca perdonar, ahí es cuando ya voy yo a decir, uy, esto es duro, esto es difícil, porque esa es la fácil. La embarré, perdóneme ya, pero no restauramos a la persona a la que hemos ofendido. No, nada, o sea, todo es normal. Pero pongámonos en paz, ya, tranquilos. Y todas estas situaciones se presentan en la vida familiar. ¿Cuántas embarradas no hemos cometido? Pero paremos ahí y pensemos en algo. ¿Cuántas veces has pedido perdón y sigues en lo mismo? Porque no hay una verdadera convicción sobre lo que es el daño hacia las demás personas. Y cuando eso para mí es tan deportivo, ¿cierto? Donde, ya me conocen como soy, ese soy yo. Y ahí se ha aguantado, llevo 20 años y ahí seguiré. No, eso no es una vida cristiana, no lo es. Al contrario, es cuando realmente tenemos que entender que el daño que uno lleve a su pareja
es transmitido a toda la familia. Están nuestros hijos y personas muy cercanas a nosotros, como nuestros padres. Pero el ambiente familiar va a estar quebrado, va a estar fisurado. Amén. No es fácil. La verdad, iglesia, no es fácil hablar del perdón, pero tenemos que llegar allá. Amén. Tenemos que llegar allá. Por eso los apóstoles dijeron, aumenta nuestra fe, Señor. Estamos pero muy quedados. Y si aumenta nuestra fe, entenderemos lo que usted nos está hablando, Señor. Amén, ¿no es así? Sin fe es que es imposible agradar a Dios. Amén. Y entonces, perdonar requiere de una decisión consciente de liberar el dolor para alcanzar tu paz y mi paz interior, abandonando el papel de ser víctimas. ¿Con cuántas personas te has encontrado que no han perdonado, que andan en amargura, en dolor, en resentimiento? Y el pobrecito es ¿quién? Yo pobrecito, es que no sabe lo que me ha pasado. No sabe. Y realmente yo les digo algo, en este Dios a todos, creo, nos ha permitido de hablar con gente que verdaderamente ha sido bien herida. Gente que ha sido en este ministerio que Dios nos dio en el pacto, pues gracias a Dios pude conocer muchas víctimas de abuso de sus padrastros, de sus mismos hermanos. Y dime cómo una persona que ha sido violada por su propio padre, ¿cierto?, va a tener una libertad para poder actuar en su vida. Sí podemos pensar en ese trauma. Eso es bien complicado. Personas que han perdonado un adulterio y no ha sido una vez, han sido 2 veces. Y uno dice, Señor, déjeme rascar la cabeza porque no encuentro una respuesta. Hijos que han sido rechazados desde el vientre de su madre. Desde el momento en que quedó en embarazo, la mamá rechazó a ese hijo. Son heridas complicadas y difíciles para perdonar. Y a mí porque me gritaron, ya se frustró mi vida. Hay cosas realmente que tenemos que pensar de cómo no puede haber límites para el perdón, pero requiere de tiempo. Eso es de tiempo. Eso no es así tan sencillo, eso no es hoy, eso no es fácil, es un proceso. Y ya que Dios coloque en mí la decisión de estar al lado de la persona quien me hizo daño o ponerme a cuentas con el Señor por mi bien y soltar a quien sé que posiblemente me puede volver a causar daño. ¿No es la libertad? Es la libertad, ¿sí o no, iglesia? Y sobre eso es que tenemos que caminar. Amén. Así es de que es dejar de culparnos ya para abandonar el papel de víctimas, para liberarnos del dolor. Lo tercero, hay que reconocer la falta de fe. 5 y 6. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña
como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a ese árbol, desarráigate y plántate en el mar, ¿y qué pasará? Y les obedecerá. Ahora, ¿qué relación tiene lo que estamos ahora exponiendo, cierto? El reconocer el poder y la falta de fe contra lo que veíamos ahora, el perdón. ¿Qué relación tiene eso? Y ya lo veíamos ahora. Los apóstoles tenían en su mente el poder perdonar 3 veces, pero no en un día. ¿Sí? ¿Me explico en eso? Listo, vamos a perdonar, claro. Usted me ofendió, pero déjeme porque son 3 opciones que la ley judía nos está imponiendo 3 veces. Pero déjeme a ver si en el año lo puedo perdonar esas 3 veces. En la vida. A ver si lo puedo. Sí, lo puedo perdonar. Pero ahí está el perdón, son 3 veces. Ya la cuarta sí sale del camino. Y el Señor les dice, son 7, hasta 70 veces 7. Y ellos dijeron, no, este punto sí ya es inalcanzable. Por eso, Señor, aumenta, Señor, mi fe. Y le pidieron que aumentaran su fe, porque realmente reconocieron que las exigencias del reino de Dios eran realmente muy, pero muy importantes. Ahora, yo les pregunto algo, iglesia, en esta mañana. ¿Cómo está su fe en este día? ¿Cómo tú puedes decir que realmente hoy tú sí tienes fe para lograr lo que el Señor hoy nos está hablando? ¿Cómo está su fe? ¿O tú crees que con la fe que tienes te basta para realizar todos estos principios bíblicos que Dios nos está diciendo que tenemos que cumplir? ¿Qué piensan ustedes? ¿O con eso me basta? ¿O Señor, la verdad aumenta nuestra fe porque estamos pero muy, muy quedados, Señor? ¿Cómo nos hace falta, Señor, realmente el poder perdonar? ¿Cómo nos hace falta, Señor, el que tú realmente puedas llegar a nuestra vida y poder entender ese mensaje que tú hoy tienes para nosotros sobre la fe, sobre la calidad de la fe? Y yo quiero decirles, iglesia, no es la fe tan grande que tú tengas, sino es en el tamaño de tu fe en quien has creído. Amén. No es la fe tan grande que tú necesitas, sino en ese tamaño de tu fe es en quien has creído. Amén. Que es en el Señor. Él es el único que realmente puede llenar nuestros vacíos. Es el único que puede traer restauración, restitución en los momentos de crisis, de dificultad, porque la victoria no está en lo que tú haces, sino en la victoria está de quien hace las cosas para el bienestar tuyo y mío. Amén. Es ahí, es otra situación totalmente distinta, ¿cierto? Ahora, de esta petición realmente tenemos que entender que Dios le estaba diciendo a sus discípulos que se tenían que mover en lo sobrenatural. Amén. En lo sobrenatural. Y en lo sobrenatural es el creer, esperar y confiar en que las promesas de Dios se cumplirán en su tiempo. Amén. Ahora, la fe no es para presumir cuánta fe tienes, ¿sí? Porque hay personas que realmente se dicen ser cristianos, ¿sí?
dicen ser cristianos, pero están buscando es un reconocimiento de cuánto saben de la palabra, ¿cierto? De los mensajes que envían, y entonces queda uno apachurrado. ¿Cómo sabe esta persona? Pero no es para presumir ni hacer un espectáculo de lo que Dios nos ha dado, es para entregarlos y llevarlos a otros. Es para poder llevar una vida plena y en santidad que agrade al Señor. Y la fe es la obediencia y la rendición completa a la voluntad de Dios. Amén. Él se va a encargar del crecimiento y la medida de ello la da es el Señor. Amén. No nosotros, iglesia. La da el Señor. Bueno, ahora, realmente vuelvo a repetir algo que me parece que es muy importante, y es que el problema de la fe no es su tamaño, sino la calidad y el objetivo de ella. Amén. La calidad y el objetivo de ella. Y entonces, dentro de ese proceso, entenderemos lo que el Señor le habló a sus discípulos. ¿De qué? De amar, es que es un estándar muy alto. Perdonar a quien nos hace daño y amar a nuestros enemigos. ¿En cuál estamos cumpliendo esas? ¿O en cuál decimos, Señor, aumenta nuestra fe, Señor? De verdad que aumenta nuestra fe. Estoy pero muy quedado. Me falta mucho, Señor. Pero mucho, de verdad. Ahora, ya hablábamos de que Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es ahí donde nuestro resultado va a ser totalmente distinto, donde va a cambiar nuestra posición, va a cambiar nuestra posición de entender que se requiere vivir en santidad y entregar todo aquello que aún todavía son piedras en nosotros de caída y de tropiezo para otros. Amén. Si tú no eres libre, no puedes hablar de libertad. Y hace como un mes, no, ya fue con mi hija, veíamos una película, bueno, que tiene su mensaje, ¿no? Porque lo más importante es eso, no a cuántos matan, no, sino cuál es el mensaje, ¿cierto? Y veíamos a una pareja que los inculparon de un crimen de su hijo, pero realmente el que metió manos ahí fue la abuela de la niña. Entonces ellos van a la cárcel y en el momento ya llevaban como 10, 12 años en cárcel, y en el momento del juicio ellos nuevamente están, porque el abogado les decía, dígame la verdad y verá que, o sea, digan que ustedes sí mataron a su hijo y yo los dejo libres, ¿sí? Y arreglan ustedes su problema, porque mire que esto puede llegar hasta ser una condena de muerte para ustedes. Y entonces ambos, sin ponerse de acuerdo, porque uno estaba en una cárcel y ella en otra, ¿cierto? Ellos decían, si nos toca morir por decir la verdad, estamos dispuestos a hacerlo. Pero el dolor de nosotros como padres, ¿quién lo va a sanar? ¿Quién va a restaurar ese dolor?
ante la pérdida. Y entonces llega el juicio y la mamá, la suegra, la abuela de la niña, que ella fue quien la mató, ella dice que escuchó cuando los dos se estaban poniendo de acuerdo de que tenían que acabar con la vida de esa persona. Y entonces el resultado final, ¿cuál fue? Ellos, el juez decreta la pena de muerte para ellos. Y era la mamá del hombre. Y la mamá, a 2 días de su muerte, él le dice, no, yo soy la que tengo que enfrentar este proceso porque yo maté a mi nieta. Y él le dice, si callaste tanto, ya no digas nada, pagaré por ti y me llevaré ese dolor. Entonces, ¿hablaron del perdón? No, pero sí restauró. Pero ¿quién era el culpable? Claro. Entonces, ¿qué quiero con esto? De que muchas veces nosotros tenemos o somos tan influenciados por el dolor que realmente preferimos callar o culparnos antes de sanar. ¿Sí? Antes de sanar. O terminamos siendo las víctimas y esclavos de la persona que nos causó el daño. Por eso el punto era muy tremendo y lo es para nosotros hoy en día. ¿A quién tienes que perdonar? Y lo hemos dicho en el curso que estamos realizando los jueves. Haz una lista y llévala delante del Señor y pide perdón, porque habrán muchas personas a las cuales tú tienes que pedir perdón, que no están a tu lado, que son ajenas a tu dolor, pero que tú tienes que buscar un bienestar. Amén. Es importante hacerlo. Y por último, Lucas 7:10, hoy vamos a tomar la cena, y habla de que cuando hacemos lo que se nos manda a hacer, no es suficiente para el Señor. Amén. Él quiere esa milla extra. Él quiere que hagamos más de lo que se nos ha pedido hacer. Y dice, supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice, ven enseguida a sentarse a la mesa? ¿No se le dirá más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno? Después tú podrás cenar. ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Ahora, pensemos en algo, iglesia. La humildad del siervo nos tiene que llevar a hacer el énfasis sobre la actitud correcta del servicio. Amén. Hay muchos que hoy en día sirven en iglesias grandes y que su servicio realmente no está generando un reconocimiento del hombre, sino lo están haciendo por amor verdaderamente al Señor. Ahora, aquí nosotros somos pequeños, pero le doy gracias a Dios
por los que se han dispuesto a servir, a hacerlo. Sí, yo lo hago, yo me comprometo. Es bueno eso y yo le doy gracias a Dios por ello. Amén. Porque no es fácil, a veces no es fácil. Y entonces debemos cumplir con nuestro servicio, eliminando todo concepto del mérito personal. Por eso la parábola del amo y del siervo. Su deber es seguir sirviendo y ese es el nuestro. Habrá momentos complicados, momentos difíciles, momentos en que uno quiere tirar la toalla, ¿cierto? Nosotros vamos a cumplir 9 años y han pasado cosas muy tenaces y cosas en las cuales uno quiere tirar la toalla. Pero por amor al Señor no se hace. Pero también tenemos que caminar en la voluntad del Señor. ¿Bien? Entonces, y esta analogía nos enseña que el servicio cristiano no representa los grandes incentivos inmediatos que muchas veces se esperan, sino es cumplir con la voluntad del Señor. Es ese nuestro llamado. La palabra inútiles no significa que el servicio no tenga valor para el reino de Dios. Amén. No significa que no tenga un valor para el reino de Dios. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Sino que el siervo, al hacer todo lo que se le ordenó, es inmerecedor de elogio o de una recompensa por haber hecho lo necesario. Amén. Segunda de Timoteo 2:21 y ya estamos aquí terminando, vamos a tomar la cena. Segunda de Timoteo 2:21. Mira lo que nos dice la palabra. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso ¿qué? Noble, santificado, útil para el Señor y preparado ¿qué? Para toda buena obra. Amén. Volvamos a repetirlo, a leerlo. Si alguien se mantiene limpio, llegaremos a ser ¿qué? Vasos nobles, santificados. ¿Y qué sucede acá? Seremos útiles para el Señor y seremos preparados para toda buena obra. Amén. Preparados para toda buena obra. Así de que, iglesia, cuidémonos de ser un tropiezo para los demás, porque las consecuencias y el juicio ya vimos que es bien complicado, muy fuerte, y tendremos que asumir grandes consecuencias por nuestra irresponsabilidad. Ejercitemos nuestra fe con el perdón, porque es lo que el Señor nos pide, y sirvamos con la convicción de que todo lo que hacemos es nuestro deber hacia quien nos regaló su gracia para poder hoy ser libres como lo somos. Amén. No hay que olvidarnos de eso. Y somos siervos inútiles porque lo que debía de hacer lo hicimos. Hay gente que necesita hoy en día más de nosotros. Solamente pensemos hasta dónde hemos llegado con esa persona complicada y difícil. Empezando en nuestro hogar. Porque es ahí donde realmente empieza el proceso de una igualdad. Porque es ahí donde vamos a salir a una sociedad entendiendo que hemos hecho un buen trabajo de conciliación, de perdón, de entendimiento y de restauración a nivel familiar. Y cuando eso sucede,
estamos listos para una sociedad enferma hoy en día. Amén. Entonces, hoy al tomar la cena, pensemos en todo lo que el Señor nos ha hablado en esta mañana. Oremos por todas las personas. Amparito también está pasando un momento difícil en su salud. Personas cercanas que posiblemente no hemos llevado a oración. También quiero orar por la salud de mi hermano y entregar esta cena. Está en un proceso muy complicado allí en los Estados Unidos. Una situación muy, muy difícil. Y de familias no solamente que están enfermas físicas, sino enfermas de su corazón, endurecidos por el pecado, endurecidos por la falta de perdón, porque no hemos sido esa largura de lo que es el Evangelio, no hemos sido lo verdaderamente útiles para el reino de Dios. Y hoy eso es una amenaza en nuestra continuidad, en nuestra vida cristiana. Haz tu lista a quienes tienes que perdonar. Pero antes de eso, dile: Señor, mi fe es muy poca, muy pequeña para hacerlo. Llévate el resentimiento y el dolor que muchas personas me han causado, pero también, Señor, ese dolor me ha llevado a hacerle daño a otros. Esa es una cadena. Tú has recibido, has sido herido, aún tienes dolor en tu corazón, pero el que está herido en batalla caerá en batalla. Necesitamos estar libres y sanos para poder caminar esa milla extra, para poder ir en pos del perdido, para amar todo lo que Dios ama, pero a rechazar todo lo que a Él no le agrada. Que este sea un mes de planes, de proyectos, pedirle perdón por lo que dejamos de hacer en el mes que se terminó, pero que este quinto mes del año realmente pueda ser un mes donde la presencia del Señor esté en nuestro diario vivir, que podamos buscarle cada mañana, que podamos ser pacientes, tolerantes, humildes. Señor, tú nos dijiste hoy en tu palabra que tendríamos tropiezos, que no es fácil. La vida cristiana no es una vida color de rosa y tendremos que enfrentarla, pase lo que pase. Tendremos que correr esta batalla de la fe. Tenemos que ser vencedores en ello. Tenemos que entender que hay muchos que hoy se han quedado, que te conocieron, que te confesaron como el Señor de sus vidas, pero que por alguna situación complicada te abandonaron. Si sabemos de personas así, que podamos nuevamente hablar de ti, de que tú eres un Dios bueno, un Dios justo, un Dios de amor, un Dios perdonador,